tardes a todos nuestros participantes. Bienvenidos a esta primera Feria Virtual de la Energía 2022. En nombre de la organización Equitel, de Cummins de los Andes y su centro de formación Humanizatec, les damos la cordial bienvenida a este primer espacio. Los dejaré con Andrés Rodríguez, el gerente de Cúbico, que les contará más adelante de qué se trata esta compañía, y él será su moderador en esta charla de la cultura de la estrategia. Esperamos que disfruten mucho esta charla y que aprendan demasiado de esta Feria de la Energía. Súper, gracias, Clisilla. Buenas tardes para todos, para mí y para Juan José, que nos va a acompañar en un momentico. Es un placer estar con ustedes y estar invitado y participar dentro de esta Feria de la Energía. El día de hoy vamos a tener una charla muy enfocada hacia lo que hace parte de nosotros y es como nuestra ADN y nuestra cultura que está pues enmarcada en todo lo que ustedes van a ir viendo durante todos estos días y además poder ver que esa es como nuestra esencia. Para mí como gerente de Cúbico, que es de una compañía que acompaña a otros para llevar esta cultura, nos enriquece muchísimo poder compartir con ustedes todos estos aprendizajes que hemos tenido durante tantos años y todas esas experiencias que hemos logrado capitalizar con el tiempo. Yo voy a estar con ustedes acompañándolos para ir respondiendo como todas las preguntas que van teniendo. Entonces les pedimos a ustedes que cualquier duda que tengan en cualquier momento de la charla que vamos a tener con Juan, pues puedan irmela escribiendo en el chat y con mucho gusto la responderé en ese momento o cualquier otra que surja al finalizar la charla, estaré súper atento. La charla de hoy, que va a estar muy enfocada acerca de la cultura y de cómo funciona nuestra cultura y lo que ha sido la cultura de la organización, que nos la impartirá Juan José Piedrahita, quien ha sido por muchos años y fue nuestro CEO por muchos años de la organización y presidente, y actualmente es el presidente de la Junta. Juan José ha hecho diferentes formaciones, entre ellas es economista de la Universidad de Luisiana, y también hizo otras formaciones, haciendo toda una formación en movilización de personas, Mobilizing People, de la Universidad de Lausanne. También ha estado participando en diferentes juntas directivas, fue presidente de la Cámara de Comercio de Camacol y ha estado como acompañando diferentes organizaciones, además de Equitel, y pues no quiero como ampliar mucho porque él ya se va a presentar ahorita y lo van a conocer para los que no lo conocen y espero que se disfruten enormemente esta conversación con él, donde vamos a tratar de contarles un poco cómo ha sido la historia de nuestra cultura y cómo nuestra cultura impacta en todo lo que hacemos y en esa energía que nos llena diariamente. Entonces, sin más preámbulo, quisiera darle el paso a Juan para que Juan les pueda contar un poco sobre la cultura. Adelante, Juan. Hola a todos, mi nombre es Juan José Piedrahita, estuve 38 años en la organización Equitel y 27 años como su CEO. Es un gran placer y un honor estar presente en esta primera feria virtual de la organización. Me emociona mucho y me emociona muchísimo más que me hubieran invitado a hablar de un tema que me apasiona mucho. Me invitaron a hablar de cultura y yo quiero presentar hoy una charla que utilizo mucho para conversar con empresarios, con personas de talento humano, con CEOs de compañías, universidades, estudiantes, etcétera, que se llama La cultura es la estrategia. Y es una charla que habla sobre una historia importante, sobre la historia de la organización Equitel. Pero la historia de la organización Equitel es también mi historia, porque la cultura es la estrategia, la cultura como estrategia, simplemente fue la consecuencia de una coherencia de vida, de una forma de ver la vida y después de una forma de aplicar todo el conocimiento empresarial alrededor de este tema. Hace aproximadamente, pues no voy a decir cuántos años, pero hablemos que es desde 1978, me fui para Estados Unidos en un acto un poco de rebeldía para poder entender de qué estaba hecho yo. Era muy mal estudiante, estaba muy indispuesto con todo el sistema educativo, con toda la forma como se educaban a las personas, etcétera.
y estaba generando resultados que no eran convenientes ni coherentes. Y decidí irme a buscarlo. Ese fue un ejercicio que duró 6 años gloriosos que me permitieron encontrarme y que me permitieron entender qué era eso que me hacía a mí especial. Y eso que me hacía especial fue precisamente la forma de ver el mundo, la forma de ver a las personas y en el futuro, luego de eso, la forma de cómo lideraría las empresas. Un ejercicio muy interesante que tuve al final de los 6 años. Yo empecé estudiando ingeniería, estudié 2 años de ingeniería. Luego de terminar mi preingeniería, no estuve a gusto con la carrera, estaba haciendo un minor en economía y terminé economía. Mi profesor era el doctor Ed Carradine, una, una figura muy reconocida de la universidad, un PhD de economía de Harvard, que dictaba una clase que llamaba política económica. En política económica lo que hacíamos era atender el caso. Y desde la atención del caso nos entregaban briefs de compañías para que estudiáramos y después las discutiéramos en clase. Compañías como Coca-Cola, como IBM, Procter & Gamble, etc. Y lo que hacíamos en las clases era mirar el caso y analizarlo cada uno, cómo le parecía y qué debería hacer esa empresa y cómo consideraba que había bien, que se podía mejorar, etcétera, en una discusión muy sana. En esa discusión me impactó muchísimo que en la clase donde más del 65, del 75-80% eran americanos, yo diría que un poco más, la diferencia éramos extranjeros. Y siempre que yo revisaba el caso, encontraba que nadie hablaba de las personas. Yo preguntaba siempre en estas reuniones, decía, ¿cómo es esto de que las personas no están mencionadas en estos casos? Y mis compañeros americanos lo que decían es que a las personas para eso les pagan, no tienen por qué ser mencionadas, para eso tienen que estudiar y tienen firman unos contratos, tienen unos compromisos y tienen que generar resultados y permitir que la compañía gane dinero. Entonces yo decía, entonces las compañías trabajan por dinero. Y dice, claro, clarísimo. Entonces las personas trabajan por dinero también. Sí, clarísimo. Dice, yo eso lo encuentro equivocadísimo, porque cuando las personas trabajan por dinero, pues uno pierde el mayor valor que es la persona, el ente completo, el ser. Y uno está simplemente contratando el saber para el hacer. Eso, por supuesto, nos generaba unas grandes tropeles y las reuniones eran muy activas. Y cuando lo miraba, el doctor Carradine lo miraba en la esquina, él se reía mucho, él gozaba mucho, disfrutaba mucho como todas estas peleas que se armaban. Y los exámenes eran ensayos, eran escritos, y para mí era muy difícil poner por escrito lo que yo pensaba, y mucho más en inglés. Entonces, mis exámenes eran de 70, 72, sacaba C, que era suficiente para yo ganar pasar la carrera y pasar pues la materia. Y yo pues, para mí la condición del diploma simplemente era una condición X, no era mi gran propósito. Mi gran propósito era encontrarme y entender dónde estaban mis fortalezas y qué me hacía especial. Y llegó el examen final y el doctor Ed Carradine, así yo tuviera una C, nos entregó los exámenes a todos y se fue para mi puesto. Me dio la mano, me quitó el examen y me dijo, Mr. Piedrahita, fue un verdadero placer. Para mí eso fue un momento crucial de la vida. En ese momento yo siento que yo me gradué. Para mí fue el gran, gran momento de la vida, porque entendí que era eso que me hacía fuerte, que era eso que me hacía vibrar y que era ese legado que yo sabía que tenía que dejar. Y fue así como me vine a Colombia y negocié con mi padre, pues conocido por algunos de ustedes y muy nombrado por todos los integrantes de la organización. Y mi padre me convenció que trabajara en su compañía. En esa época se llamaba Equitec Limitada en Medellín, y había un Equitec en Bogotá y un Equitec en el resto del país. Yo acepté y le propuse a mi padre que me dejara al mismo tiempo que trabajaba en la empresa, y buscaba cómo enamorarme de la empresa que me permitiera emprender en otras actividades. Y fue así como fundé unas 3, 4 compañías y empecé a entender la empresa de mi padre.
Era una empresa de ingeniería como la que conocen ustedes hoy. Vendemos plantas eléctricas. En ese tiempo, pues el tema era vender plantas y vender motores y vender repuestos y servicios, etcétera. Y yo empecé a comprender la compañía y en el proceso de comprensión empecé a retar a los integrantes, a los líderes. Se empezaba a retar de cómo íbamos a incrementar nuestro nivel de conocimiento, cómo íbamos a ser más relevantes en nuestras conversaciones con los clientes y cómo nos íbamos a retar como personas y como profesionales a que nuestra conexión con los clientes generara relaciones a largo plazo, porque los clientes empezaban a tener unos fenómenos de incremento de productividad y que estaban muy relacionados no con cómo le vendíamos los equipos, sino con nuestra capacidad de transferir conocimiento, compartirlo y trabajar con los propósitos de los clientes, con ellos mismos. Más que ser un proveedor, yo retaba a los líderes para que fueran casi socios de los clientes en las diferentes temas que manejábamos, que eran energía, que era transporte, hablábamos de filtración, hablábamos de lubricación, hablábamos de reparación de motores, de mantenimiento de motores, mantenimiento de plantas eléctricas, instalación, etcétera, de proyectos de energía. Entonces eso fue supremamente interesante porque con cada líder que hacía yo de ejercicio encontrábamos que éramos capaces de incrementar sustancialmente las ventas y de incrementar la calidad de la relación con los clientes. Pero entonces partía de dos bases, del integrante, de la capacidad que tenía esa persona, no el conocimiento de la persona, sino la persona en sí, de entender la magia de conectar con otras personas y el poder que tenían desde sus propios conocimientos y desde sus propios talentos de ponerlos al servicio de un tercero y empezar a generar relaciones, como decía antes, mucho más relevantes. Este ejercicio los empecé a hacer y los hice por ahí durante 10 años. Ya cuando llevaba 11 años en la compañía, habíamos logrado conectar con conceptos muy diferentes y nos pusimos en una tarea fortísima de engranar todos estos conceptos y fue cuando le pedí a mi padre, el viejo Piedra, que nos permitiera entrar a la nueva generación. Tuve lo que yo consideré mi segunda negociación. Mi primera negociación era cómo convencer a mi padre de que me patrocinara mi estadía en Estados Unidos. Mi segunda negociación era cómo convencer a mi padre de que me dejara emprender al mismo tiempo que estaba con él. Y llegó la tercera. Ya después de 10 años yo entendí que tanto mi padre como su socio, que era un socio minoritario, también de su corriente, grandes empresarios, los dos muy disciplinados, muy estructurados, supremamente serios y ampliamente reconocidos. Sin embargo, su forma de ver la empresa era muy ligada a hacer dinero. Y mi forma de ver la empresa era muy ligada a desarrollar a las personas, a retar a los integrantes para que juntos tuviéramos relaciones relevantes, para que juntos creáramos más abundancia y pudiéramos crecer exponencialmente. Pero entonces ya el dinero no era un propósito ni una meta, era una consecuencia de lo que hacíamos. Entonces esos ejercicios fueron fantásticos y le propuse a mi padre que me permitiera liderar la compañía, pidiéndole a él que renunciara y pidiéndole que le comprara las acciones a su leal socio por tantos años al precio que él dijera. Para mi gran sorpresa, pues aceptó. Después de 3 semanas o 4, llegó a mi oficina y me dijo, listo. Muy rara porque le pedí 3 cosas. La primera es que dejara la gerencia y me la entregara. La segunda es que me entregara la autonomía para tomar decisiones y le pedí le puse una tercera condición, era que abandonara el país durante 40 días. Eso fue increíble porque estamos hablando de 1995 y aceptó las 3 cosas. Y cuando me preguntó que cómo hacíamos el empalme, yo le dije, no hay empalme. Yo ya vengo liderando esta compañía desde esa misma estructura. Yo solamente quiero es campo libre. Quiere decir que no necesitamos empalmar. Tú llamas a todo el mundo, les cuentas que yo mañana soy el gerente y tú mañana te vas para una agencia de viajes a negociar tus 40 días de viaje. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Y me dijo, listo, hagámosle. Efectivamente se fue 40 días. Efectivamente en esos 40 días tuve la oportunidad de transformar. Y cuando él se fue al otro día, pues yo cité a todos los integrantes de la organización. Y aquí es donde termino mi historia y comienzo a contarles qué fue lo que pasó.
porque empezamos a forjar lo que nosotros hoy llamamos la cultura vida. Un ejercicio precioso, muy atrevido, muy arriesgado, porque en 1995 hablar de personas felices en la empresa, de personas actuando desde sus fortalezas y personas actuando desde sus talentos, era una utopía, porque en 1995 primaba los conceptos de Eliyahu Goldratt, donde escribió un libro que se llamaba La Meta, y uno abría ese libro y lo primero que decía la meta de cualquier empresa es ganar dinero. Y yo estaba retando ese status quo. Y dije, no, esta no es la meta. La meta va a cambiar y esta organización va a tener, se va a montar dentro de 3 pilares que son básicos. Y esos 3 pilares fueron críticos para el resto de la historia de la organización. Los 3 pilares para nosotros eran 2 pilares que eran acciones y un pilar que era consecuencia. Y como para ratificar la importancia de por qué conté la historia de mi vida en la universidad y por qué me fui, por qué conecté con el doctor Carradine y por qué quedé tan conectado y tan comprometido con ese legado que tenía que dejar, es importante llevarnos a la época de lo que estábamos haciendo. Uno, hablar de personas felices y empresas de gente trabajando desde sus fortalezas y desde su felicidad. En 1995 era romper el status quo. Nadie hablaba de eso. 10 años después, en el 2005, uno empezó a escuchar a Harvard y a Yale y a todas las principales universidades del mundo hablar de la importancia de la felicidad en la empresa y de la importancia de que las personas estuvieran felices. Nosotros simplemente, más que expertos, nos volvimos en experimentados. Quiere decir que ese día, cuando cité a la gente y les digo, ya no vamos a tener una empresa, vamos a tener una cultura y vamos a ponerla en 3 pilares principales. El primer pilar van a ser ustedes, las personas. Y ese pilar es crítico, porque ese era el gran propósito de la organización. A mí me preguntaban en el tiempo, dice, bueno, ¿ustedes qué hacen en Equitel? Que al poco tiempo nos transformamos de Equitec a Equitel, y yo decía, nosotros desarrollamos personas. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Y ese es un decir muy sólido, muy fuerte, que se puede ir un poco romántico, pero tiene mucha solidez. Cuando hablamos de ese primer pilar, que son las personas, lo que estamos hablando es de las personas como propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que ya renunciábamos a tener empleados y nos comprometíamos con desarrollar integrantes. Si ustedes miran bien, un empleado es un recurso. O sea, por eso se llaman recursos humanos las compañías. Tienen departamentos de recursos humanos, porque las personas son un recurso, y cuando las personas son un recurso, pues uno lo que tiene es un empleado. También existen compañías que no tienen un recurso, tienen un medio, tienen áreas de talento humano, ya no son de recursos humanos, tienen un medio, y ese medio pues le dicen el colaborador. Esas son empresas que el colaborador, por supuesto, es para que le ayude a hacer plata también, ¿cierto? Entonces, esos 2 conceptos agreden un poquito la verdadera esencia de la persona. Este tercer concepto, el que desarrollamos, es acerca de nosotros ya no tenemos ni recursos humanos ni talento humano, tenemos un área que se llama cultura y desarrollo. O sea, generamos una cultura y desarrollamos personas. Y eso hace que tengamos integrantes, no empleados. Y eso es muy importante porque ni tenemos empleados ni tenemos colaboradores y no tenemos, me devuelves un tricito, por favor, y no tenemos esos colaboradores ni empleados, sino que desarrollamos personas. Eso hace que conceptualmente logremos algo que es muy especial, que lleguen a la compañía, no por selección, sino por atracción, personas con actitud. Quiere decir personas con ganas, personas que quieran estar en esta cultura y que quieren ser parte de ellos, que quieran exigirse, quieran volverse su mejor versión y desde su mejor versión retarse para tener relaciones trascendentales con los clientes. Y en lo operacional ya es lo que pasa en el campo, porque normalmente cada que estoy hablando de estos temas, la gente dice, eso se oye todo muy bonito, pero ¿cómo se hace? Entonces vamos a mirar qué quiere decir desarrollo integrante.
Desarrollo integrante siempre nos tenemos que montar en el contexto empresarial. Y en este contexto empresarial es donde está lo que yo llamo el entorno. El entorno no es la compañía y sus clientes. Para la mayoría de las compañías hoy en día, lo que importa es qué hace la empresa y cuáles son sus clientes. Para la cultura vida, no. Cuando uno tiene un entorno cultural y quiere desarrollar una cultura, tiene que mirar el entorno completo. El entorno es donde están nuestros proveedores, donde está la empresa, donde están los integrantes de la empresa, donde están los clientes y entender que esos clientes tienen clientes. Y desde el entorno miramos cómo hacemos el desarrollo de los integrantes y el segundo pilar. El primer pilar entonces pasa en la empresa. Y en la empresa tenemos lo que nosotros llamamos el ejercicio de desarrollo. Tiene 3 elementos básicos. Uno es relacionado con las creencias, otro relacionado con las acciones y otro relacionado con consecuencias. Si entendemos las creencias, nosotros nos vamos a 2 temas relacionados con el ser. Cuando para lanzarse a una cultura es importantísimo que primero sean los líderes los que estén dispuestos a hacerlo. Y segundo es que crean que esto funciona y que esto debe ser así. Porque si no hay esa creencia, yo lo primero que le digo a las empresas, nosotros desarrollamos, esto nos ha hecho crecer mucho y nuestra sexta empresa es una empresa de transformación cultural. Y lo primero que le digo a los clientes de más de 70 empresas con las que hemos interactuado para trabajar esa transformación cultural es: ustedes tienen que creer antes que cualquier cosa. Y en las creencias tenemos 2 elementos que son críticos. El primer elemento, que es relacionado con el grupo, con los valores, con lo que nos une, con lo que somos cada uno. Nosotros, por ejemplo, en la organización manejamos 9 valores. Tenemos valores como el compromiso, valores como hacer lo correcto y no actuar de mala fe. Quiere decir que no aceptamos ningún acto de corrupción de ninguna forma. Aceptamos el respeto por las personas, la innovación, en general todo lo que nos une y todo lo que nos hace estar juntos. Los valores es eso que nos identifica como grupo. Y después vienen los talentos, y los talentos es acerca del ser. Eso es muy importante porque es acerca de lo que cada persona es, de lo que cada persona tiene, y cuando uno entiende qué es cada persona y qué tiene, es capaz de entender de qué es capaz y de qué no es capaz. Y eso es combustible del bueno para lograr las metas que uno quiere. En los talentos nosotros utilizamos el programa de Gallup, que nos parece el mejor de todos. Los hemos analizado todos y llegamos a Gallup. Y Gallup tiene un tema para identificar precisamente esos talentos. Y Gallup definió después de 3 millones de entrevistas que solamente que los seres humanos podemos tener 34 diferentes talentos. Y únicamente 5 de esos talentos nos identifican. Eso es gigante. Eso es una noticia increíble, porque ¿eso qué quiere decir? Que somos diferentes, que vemos el mundo desde una óptica diferente, que no importa qué carrera cursamos, pero que cuando vamos a coger nuestro conocimiento, nuestra situación de vida, incluida la familia, y vamos a empezar a ejecutar, esos talentos nos rigen. Esos 5 talentos son muy importantes. Los 5 talentos tienen 3 cosas claves. Lo primero es conocer sus talentos. ¿Cuáles son los talentos? ¿De qué estoy hecho? ¿Qué es lo que me hace a mí fuerte? Porque los talentos no son las fortalezas. Los talentos son la caja de herramientas que uno tiene para buscar sus fortalezas, para buscar su felicidad. Quiere decir, cuando conozco mis talentos, me comprometo a desarrollarlos para poder ser mi mejor versión. Lo otro que me dan los talentos, un segundo elemento que me dan, es que me permiten honrar los talentos de otros. Y esto quiere decir que entendemos que somos diferentes. Quienes estamos en este mundo de la ingeniería y estas empresas tan reales como la nuestra y seguramente las de ustedes, nos cuesta mucho entender que otra persona piense diferente a uno. Y resulta que cuando uno empieza a entender este tema de los talentos, empieza a entender otra maravilla, y es que hay gente que en sus talentos tiene mis debilidades. Y si uno tiene la suficiente humildad y tiene la suficiente apertura para entender eso, es capaz de
utilizar esos talentos del otro como una herramienta adicional y poderosa para armar equipos de alto rendimiento. A mí, por ejemplo, me tienen prohibida la entrada a las reuniones de procesos en la compañía. O sea, el equipo de cadena de suministro no me deja entrar porque yo no tengo ni estudioso, ni tengo, seguramente porque no fui ingeniero, ni quise ser. No tengo aprendedor, no tengo estudioso, no tengo enfocado, no tengo disciplinado, no tengo nada de esas cosas que tiene un ingeniero. Pero amo a los ingenieros y su capacidad, porque los sé honrar desde sus talentos, desde lo que los hace ser así. Entonces, cuando ellos entienden mi capacidad estratégica, mi capacidad de idear o mi capacidad de iniciar activos que están todos dentro de mis talentos, somos capaces de conjugar equipos de alto rendimiento. Esos tres elementos son críticos: conocer mis talentos, honrar los de los otros y entender que los otros tienen en sus talentos tienen mis debilidades. Y eso, para armar equipos de alto rendimiento y en la organización, nos ha funcionado maravillosamente. Ya inclusive hemos llegado a momentos donde aprendemos cuáles son los talentos de las compañías y las personas en compañías que trabajan con nosotros, para juntar los nuestros y los de ellos, para que trabajemos mejor, para que nos entendamos más. Eso es oro cuando uno es capaz de entenderlo bien. Lo de los talentos y la creencia es demasiado importante, porque es lo que le da el fuego a esta llama de la cultura, porque ahí es donde está el ser, y la cultura es acerca de las personas. Uno después de esto lo apoya con acciones. La primera acción es la capacitación. O sea, el conocimiento para nosotros es tal vez el ítem de mayor inversión en nuestra organización, es el conocimiento. Tenemos una escuela de motores, de 42 motores escuela, que, en un edificio de lujo, que utilizamos para capacitarnos continuamente. Tenemos escuela en capacitación en plantas eléctricas, en motores diésel, de automotrices y de todo tipo de uso. Y todos nuestros técnicos, absolutamente todos nuestros técnicos, tienen que estar certificados. Y nuestros ingenieros están viajando continuamente a certificarse, a estudiar y a estudiar cada vez más. La capacitación es supremamente importante, y hay que mezclarla muy bien con el tema del ser. El ser y el saber son críticos, porque con eso viene el hacer. Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de las compañías contratan a las personas por lo que saben. Y piensen esto: cuando ustedes piden hojas de vida de alguien, ¿qué quieren saber? Quieren saber qué experiencia tuvo, dónde estudió, qué opinan en la compañía donde ha trabajado, qué habilidades tiene, cómo trabaja, cómo ejerce, etcétera. Todo alrededor del hacer. Pero resulta que es que el hacer no sabe hacer nada. Es el ser el que hace todo. Por eso nuestras entrevistas, el 80% es acerca del ser y el 20% del saber. Porque es que el saber es higiénico. El ser es donde está la parte compleja y emocionante de toda la relación. Entonces, cuando mezclamos el saber, el ser con el saber, logramos que las personas logren su mejor versión y empiecen a creer exponencialmente. En la organización Equitel hay unas historias de vida absolutamente increíbles de cómo la gente ha ido creciendo y cómo se sienten con un nivel de pertenencia gigante a la compañía, y crecen en la compañía y han llegado a cargos altísimos, empezando en cargos muy bajos. Por eso hablamos del crecimiento dentro de las acciones, porque el crecimiento profesional no es nada distinto al ser aplicando el saber. Pero si lo aplica estructuradamente, si lo aplica muy bien, entonces se vuelve un solo eje. Y a eso le acondicionamos un elemento de acciones que es interesantísimo, que es el del bienestar. El bienestar es muy importante. El bienestar es estar bien. Es crear ambientes para que la gente esté bien, es crear ambientes para que la gente quiera saludar, quiera conversar, que cuando llegue el CEO a la gente no le dé miedo y se esconda por ahí para que no lo salude, o qué pereza, que ya llegó el jefe, como es de templado, sino que se sienta con ganas de irlo a saludar, de irle a mostrar la foto de la familia o del hijo nuevo, de lo que está haciendo, o de compartir cosas. Ese bienestar es el bienestar no solamente de la infraestructura, que es una infraestructura agradable, amena y donde la gente se sienta a gusto, sino del trato personal. Y eso nos lleva, por supuesto, a dos consecuencias que son importantísimas. Esas dos consecuencias son
las acciones, la familia y la felicidad. La familia es porque pues todos los colombianos somos muy ligados a la familia. Para nosotros la familia es demasiado importante. Para nosotros hay una meta que siempre tenemos, un propósito muy fuerte en la relación con nuestros integrantes. Y es que las conversaciones de la mesa sean acerca de su desarrollo, no acerca de cómo están detencionados en el trabajo, ni todo el trabajo que están teniendo, o que no quieran hablar de sus vidas laborales porque ya quieren descansar. Que sientan que su vida personal y su vida laboral son una sola y que se puede unir y que se puede unir alrededor de la familia, y eso por supuesto nos da como consecuencia final la felicidad. Esta primera parte, que es muy importante, es el primer pilar, es el pilar de las personas. Ese es el gran propósito de nuestra cultura vida. Este es el primer propósito. Ahora vamos a mirar el segundo pilar. Cuando nosotros hablamos esto, pues les quería comentar esto. Nosotros, hay un dicho que utilizamos mucho en nuestra empresa y decimos que al que encontremos trabajando lo echamos. La razón es porque al que encontremos trabajando lo echamos. Y eso existe es porque nosotros sentimos que es importante y que es una obligación de los líderes garantizar que cuando los integrantes lleguen a la organización disfruten lo que hacen, que no vean los temas como problemas, sino como retos, y que entienda que los problemas no existen, que un problema no es nada distinto a una solución esperando a ser encontrada, y que la vea de esa forma y que se rete. Por eso en todas nuestras paredes, no solo en las paredes está escrito, al que encontremos trabajando lo echamos, sino que lo practicamos, y además, pues ya también existe un libro que salió hace 2 semanas al mercado, que es precisamente la historia de nuestra cultura. Y cómo no se va a llamar al que encontremos trabajando lo echamos, porque eso es crítico, eso es demasiado imperativo para nosotros. Nosotros no queremos ver un solo ser humano, un solo integrante en la organización que esté trabajando contra la corriente y que no esté disfrutando lo que hace. Esta primera parte es importante porque es una parte, y siempre es mi presentación más larga, porque es el gran propósito, el propósito número 1 de la organización. Es nuestra gente, las personas como propósito y no las personas como recurso. Porque eso tiene un giro bien importante. Cuando las personas son un recurso o son un medio, como con los colaboradores o los empleados, la conversación es acerca de dinero. Cuando las personas son un propósito, las conversaciones son acerca de las personas y el dinero es una consecuencia. Es que en el caso nuestro ha sido interesante. Esta operación empezó en el 85, en 1995, arrancamos con esta cultura y hoy, en el 2022, pues pasamos de 40 familias, personas que eran las que teníamos cuando arrancamos, y hoy somos 814 familias, y hoy estábamos solo en Medellín, hoy estamos en todo el país, y además tenemos dealers en Latinoamérica, en las diferentes compañías. Y todas las compañías que hemos creado han nacido de soluciones. ¿Por qué de soluciones? Por la aplicación del segundo pilar. Y vámonos para el segundo pilar, porque el segundo pilar se llama el método. El método quiere decir que por alguna razón nos estamos juntando los integrantes. Tiene que haber una razón mayor, algo que nos une, algo que nos hace sentir súper bien. Y nosotros a esto le llamamos, nosotros lo que creemos es en la creación de la abundancia. La abundancia es cuando uno es capaz de hacer crecer las empresas, crecer las personas, pero la abundancia es crecimiento con propósito, es crecimiento compartido, es crecimiento que le permita a la gente ser cada vez mejor y crecer cada vez más, porque yo creo que los líderes tenemos el gran compromiso de medirnos por eso. Y hoy yo creo que el país nos está llamando muy fuerte a eso. No son temas de dinero, no es cómo ganamos cada vez más dinero y cómo lo acaparamos más, sino cómo generamos más abundancia y permitimos que todos participen de ella y que todo el mundo crezca con ella y que todo el mundo sienta que tiene donde crecer. Pero porque eso no solamente es de gran agrado para la gente, sino que genera grandes compromisos para la gente, porque la cultura es cualquier cosa menos paternalista. La idea del método es que sea fácil de aplicar y que sea eficiente en su ejecución. Lo primero es lo fundamental. Lo fundamental, como lo hemos dicho, es precisamente la productividad del cliente. Es donde nos enfocamos. Todo lo hacemos alrededor de lograr que a un cliente siempre le vaya mejor en nuestra relación. Lo conceptual viene a ser
el método en sí, que nosotros le llamamos método vida. Vida, pues no solamente es un nombre muy atractivo, muy agradable, dice mucho, es corto, también es secuencial. Y en el caso de la cultura vida, es precisamente la secuencia va en este orden. La B de vida es visualizar. La idea es que cuando vamos a conversar con un cliente, cuando vamos a contactar a un cliente, nos interesa saber quién es, pero no solamente cuál es el potencial que tenemos de venta, sino quién verdaderamente es el cliente, qué es lo que hace, cómo lo hace, qué le importa, cuál es su entorno, cuál es su pensamiento en torno y su filosofía en torno al tema ambiental, a los temas sociales, a cómo funciona su compañía, cómo es su filosofía de compañía, etcétera, para poder aprender su idioma, para poder hablar su lenguaje. Nos queda claro que cuando logramos visualizar un cliente bien y a fondo, y esto es un proceso que nunca para, logramos conectarnos con su lenguaje. Y cuando uno se conecta con el lenguaje de un cliente, que son las personas realmente que están al otro lado, pues se genera como este momento de inspiración, porque a las personas nos gusta que nos hablen en nuestro lenguaje, que nos entiendan y que nos escuchen. Cuando uno habla el lenguaje de alguien, inmediatamente logra lo más importante, y es esa conexión. Y conexión es la que se genera cuando verdaderamente nos estamos escuchando las dos partes. Esto es importantísimo porque una vez logramos conectar a través de esa visualización y a través de hacer un contacto efectivo, se genera una cantidad de información que va y viene, que es muy importante. Ya no solo tenemos la información de la visualización, sino que tenemos la información que se generó desde esta conexión. Y eso nos permite la D de vida, que es desarrollar. ¿Qué es lo que desarrollamos? Desarrollamos mejores relaciones, desarrollamos mejores propuestas mucho más adaptadas a las verdaderas necesidades de un cliente y al verdadero propósito de un cliente. Y cuando esto se logra, cuando nosotros logramos desde la cultura visualizar y conectar, organizar esa información y generar una relación comercial profunda, nos queda la A de vida. Y la A es actuar. Actuar quiere decir que todo eso que generamos, todas esas inquietudes, todas esas expectativas que le generamos a los clientes, las tenemos que cumplir. Eso quiere decir que actuar quiere decir ejecutar, y cuando uno ejecuta bajo esta premisa y lo hace bien y lo hace cumpliendo con la expectativa que generó, lo que tenemos es un cliente deleitado, no un cliente satisfecho. Los clientes satisfechos son verdaderamente peligrosos. Cliente satisfecho se va muy fácil. Y un cliente deleitado es como una especie de fan, es este cliente que verdaderamente está contento con la relación, es como una especie de fan que quiere más relación, que quiere profundizar, y eso hace que tengamos relaciones a largo plazo, relaciones mucho más trascendentales. Por eso hablamos desde un principio que el primer pilar son las personas y el segundo pilar precisamente es la generación de relaciones trascendentales con los clientes a través del método. Y esto veamos cómo pasa en el entorno. En el entorno es como cuando veíamos la parte, el principio de los integrantes, que hablábamos, los integrantes en la empresa, en el entorno. Ahora vamos a mirar el mismo entorno, pero con el método. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las empresas, cuando funcionan, tienen una relación empresa-cliente. La relación empresa-cliente, cuando no hay cultura, cuando existe simplemente una relación de dinero y simplemente se trabaja por dinero, pues el enfoque es los invito a que vean el signo de pesos verde. Ese signo de pesos es el presupuesto de los clientes. Entonces, todos nos enfocamos a ver cómo obtenemos el presupuesto de los clientes. Entonces, somos como tratándole de embutir nuestra empresa al cliente, diciéndole que somos los mejores, que no hay ninguno como nosotros, que somos los que más ingenieros tenemos, que tenemos los mejores productos que tenemos, y terminamos el jefe de compras o los relacionados, las personas que manejan compras o las decisiones en las compañías simplemente utilizan estas situaciones para aprovecharse y lo que contestan es, bueno, te felicito, muy buena tu compañía, muchos ingenieros, sé que tus productos son muy buenos, pero tus competidores también me están trayendo productos muy buenos y también me están trayendo muchos ingenieros y laboratorios y de todo. Entonces, más bien hablemos en qué precio te vas a montar. Este tipo de relación de empresa-cliente donde el precio prima, es una relación que nos envía a lo que yo llamo en cultura el infierno, que es cuando nos llevan a la hoja de Excel. Una hoja de Excel donde ponen
el competidor 1, competidor 2, competidor 3, 4 y 5. Y después miran, ponen unos atributos y en la parte de abajo ponen precio. Siempre en una hoja de Excel, cuando hay una relación de este tipo, es una decisión de precio y la relación es relacionada con ese precio. Esas relaciones, primero, no son a largo plazo y segundo, son incómodas, coartan la colaboración y coartan también la capacidad de generación de una utilidad decente. Cuando se aplica el método, lo que nosotros vamos, así como se mira en el entorno, es que nos enfocamos en los propósitos de los clientes, que es donde está el signo de pesos rojos. O sea, no nos interesa hablarle a un cliente de lo maravilloso que somos. Nos interesa a través de visualizar un cliente, de saber qué es, qué le importa, cómo hace, entender nosotros cómo podemos poner toda nuestra información a su servicio para que su propósito de que le vaya mejor, de que mejore su rentabilidad, de que incremente su productividad, nosotros podamos ser un partner, podamos ser un socio válido para eso. Cuando ese tipo de relaciones se presenta, pues es imposible que haya una hoja de Excel, porque no hay forma de llevar el valor a una hoja de Excel. Esta es una relación de valor y es imposible poner en una hoja de Excel los atributos, poner competidor 1, 2, 3, 4 y al final poner valor, porque eso no existe. Cuando hay una relación de valor, quiere decir que nos estamos escuchando mucho más, que nos estamos comprometiendo más profundamente, ambos con el propósito de un cliente. Cuando eso se logra y el cliente logra a través de esta relación incrementar su productividad y logra que le vaya mejor y que pueda atender mucho mejor su entorno, entonces ambos estamos ganando. Por eso es que hablamos que si al cliente le va bien, a Quitel le va bien. Eso es un poco complejo en la mirada porque es muy difícil comprometerse con este tipo de cosas y jugarse todas las cartas a esto, porque las compañías, la zona de confort está en la hoja de Excel donde está el precio abajo. Esta requiere de mucho más dedicación, requiere mucho más enfoque y requiere de la construcción de esa relación. Pero la verdad es que cuando esto se logra y cuando se logra consistentemente y cuando todos los integrantes están haciendo esto con consistencia, pues lo que pasa es que las relaciones que se construyen con los clientes son relaciones verdaderamente valiosas y relaciones trascendentales a largo plazo. Lo que nos lleva a la consecuencia final, que es la estrategia, que es el tercer pilar. El tercer pilar realmente es donde está la estrategia de la compañía. Y es la estrategia que se ve en el método vida, en la cultura vida. Miremos la estrategia. Lo fundamental en la estrategia es entender que las ventas y las utilidades son una consecuencia, no son una meta. Cuando las ventas y las utilidades son una consecuencia, nos permite conceptualmente enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, que es conectar y deleitar a un cliente. Conectar con un cliente en lo que es importante para él y deleitarlo cuando somos capaces de enfocarnos en su productividad y cuando verdaderamente somos capaces de comprometernos con sus resultados y comprometernos con sus propósitos. Y esto hace que en el entorno se genere una relación que es bien importante, que es la relación que nosotros llamamos la relación de atracción. Atracción quiere decir que el resto del entorno se une, porque los clientes automáticamente pues quieren tener más negocios. Y esto nos ha pasado con muchísimos casos, con programas importantes relacionados con energía, relacionados con transporte, relacionados con minería, etcétera, donde tenemos casi que alianzas que se vuelven como asociaciones con clientes para lograr un incremento de productividad en sus compañías y con sus clientes finales. Esto hace que los clientes quieran no solo tener más relaciones con nosotros, más negocios con la compañía, sino que también quieran, le hablen a sus colegas y le hablen a otras compañías acerca de lo que están logrando con esta metodología. Y cuando esto pasa, pues hay un resultado que nosotros lo hemos encontrado que es inevitable y es el crecimiento exponencial de las ventas. Y cuando hay un crecimiento exponencial de ventas, automáticamente hay un crecimiento exponencial de compras. ¿Qué quiere decir esto? Que los proveedores empiezan a tener una relación comercial mucho más fuerte con nuestra empresa. Y siempre que nos ha pasado esto, los proveedores siempre nos han preguntado qué es lo que estamos haciendo, por qué nosotros estamos creciendo de esa forma y qué es lo que hace que nuestros pedidos se incrementen y nuestra relación comercial esté más amplia. Y cuando les explicamos, casi en la totalidad de los casos, hemos logrado una reacción súper positiva y es
la intención de esos proveedores de ser parte de la estrategia y de ser parte de ese método. En ese momento logramos cerrar el ciclo del entorno, donde se vinculan el proveedor, la empresa, los integrantes, los clientes y los clientes de los clientes o los propósitos de los clientes. Esto básicamente es cómo funciona la cultura vida. Y si ustedes se dan cuenta, es un tema que lo hemos tratado de llevar a una simplicidad mayor. Si esta presentación que he hecho con ustedes y esto que les he presentado el día de hoy, pues se puede poner todo en una servilleta. No hay nada de lo que hayamos conversado hoy que no esté en esta servilleta. Absolutamente todo está aquí. Y si ustedes lo ven, es un ciclo que no para, es un ciclo virtuoso, porque nosotros lo que tenemos es el primer pilar, que es el de los integrantes, que están diseñados y preparados y desarrollados para aplicar el método, y una vez se aplica el método, logramos relaciones profundas, relaciones trascendentales con los clientes, creciendo nuestras relaciones comerciales. Y por supuesto, cuando uno crece las relaciones comerciales y crece las ventas y crece sus compras, pues también tiene que traer más gente. ¿Qué tipo de gente? Pues personas que sepan aplicar el método de la misma forma, y así se va generando ese gran ciclo. Y esto tiene un fondo bastante especial, porque si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es una cultura que honra la empresa consciente. Y nosotros realmente creemos que estamos en una era donde el emprendedor consciente tiene que ser mucho más consciente, no solamente de cómo ganar más dinero, sino del entorno completo, de cómo tratar mejor a las personas, de cómo desarrollar a sus personas, cómo vincular a sus familias y a las personas con el éxito de la empresa, y cómo generar abundancia en todo el ecosistema empresarial, inclusive entendiendo que hasta los mismos competidores deben ser exitosos para que crezcamos en ese ecosistema en una forma mucho más amplia. Por eso es que creemos y estamos seguros que aplicando esto somos capaces de tener otro tipo de empresa, porque estamos absolutamente claros que otra empresa sí es posible y que otro mundo es posible. Así que los invito a pensar muchísimo en este tipo de culturas, en esta forma de llevar la empresa, esta forma que integra todo el entorno, que integra a los proveedores, los integrantes, los hace parte activísima de los proyectos, y somos capaces de conectar trascendentalmente con los clientes y sus operaciones. Les doy muchas gracias por esta gran oportunidad de acercarme a ustedes y de participar en esta primera feria virtual de energía, de la cual estamos supremamente contentos en Equitel. Un abrazo a todos y muchas gracias por su tiempo.